Las gemas en Steven Universe son personajes muy reconocibles, incluso con sus simples y llanas siluetas, ya sea por sus poderes únicos como la invocación personal o la famosa danza de fusión, o por sus diseños diversificados y curiosos que generan muchísimo interés al mínimo contacto visual. Y aunque la serie presentó una gran variedad de gemas a través de las temporadas, también se quedaron algo cortos al dejar muchas otras en el más profundo misterio, dejándolas ya sea como simples frases aisladas o incluso como una escena con potencial que por una razón u otra no las llegó a mostrar en la pantalla. Y es por eso que en esta ocasión, y a manera de continuación a un video previo similar, les traigo mi segundo top 10 sobre las gemas más misteriosas que todos deseamos ver, empezando con las que generan un leve interés pero de manera superficial, hasta llegar a las joyas más intrigantes que sin duda emocionaron a todo el fandom por conocer su aspecto real en la obra. Y bueno, sin nada más que agregar, empecemos con el contenido. Yo la encontré y yo lo llevo. No son celos, solo ten cuidado. Si lo dejas caer en la arena, reconstruirá todo. Y en el último puesto de gemas enigmáticas está la forma física del cristal del desierto, la cual si bien no le quita el sueño a nadie, sí que genera un cierto interés al ser de las pocas gemas corruptas nombradas cuyo aspecto corpóreo jamás fue visto de manera oficial, permaneciendo siempre ligado a un objeto base de manera similar al lápiz y su espejo, pero en su caso estando atada a un pequeño cojín que le daba aspecto de reliquia milenaria, lo que iba muy bien con su poder de control de arena que le daba todavía más misticismo, haciéndola con ello una joya muy esquiva de capturar, así como de comprender, necesitando de las 3 gems juntas y más tarde de Leon y Steven para finalmente encerrarla. Y si bien en la práctica solo fue una enemiga menor, para los fans casuales siempre quedó la pregunta de cómo luciría su forma original de gema, duda que por suerte se respondió parcialmente gracias a un boceto conceptual oficial, lo que si bien alivia en parte la intriga, aún quedaron ciertas cosas sin respuesta, como el tipo y tono de voz que tendría o su paleta cromática específica. ¿Encaje loco? ¿Los cuarzos se han apoderado de Divertilandia? Y en el noveno puesto de joyas intrigantes están los componentes individuales de Crazy Lace, la fusión descorrupta multicolor que aparece al final de la serie principal y en la etapa Future, siendo una gema con un diseño y proporciones tan peculiares que era lógico hacerse la pregunta de cómo lucirían sus joyas base estando separadas. Y si bien la serie nunca lo reveló, hay bastantes pistas sólidas que permiten teorizar, y siendo la primera de ellas su tamaño, cabello y complexión, los cuales son muy similares a las gemas cuarzos vistas de forma ocasional en la obra, teniendo un cuerpo robusto y fornido y una melena parecida a las de amatista o jasper, contando incluso con cortes de gemas similares a ese tipo de piedra, por lo que es muy seguro asumir que Crazy Lace está compuesta de una jasper y otro cuarzo sin especificar, con una o ambas siendo probablemente defectuosas al tener piernas cortas y proporciones algo desfasadas, lo que es bastante cercano a los diversos fanarts que hay sobre estas joyas nunca vistas en la serie, los cuales de cierta manera ofrecen una alternativa cercana a la posible apariencia de ese desconocido par. Y en la octava posición de joyas misteriosas tenemos a Lepidolita, quien si bien nunca fue mencionada ni implicada en la serie como tal, sí que se sabe su descripción latente, dicha por la propia Rebecca, quien durante un preguntas y respuestas de Reddit fue preguntada por un fan anónimo el posible aspecto de esa dichosa gema, y según sus propias palabras, Lepidolita sería una gema de tonalidad morada tirando a púrpura, y como tal sería una joya reflexiva, intelectual y sumamente apasionada, teniendo una descripción muy sencilla, pero lo suficientemente detallada como para crear fanarts en base a ella, desde algunos que la muestran como una joya impulsiva y enérgica, mientras que otros la enmarcan como una gema elegante que muestra un aire de superioridad con su mera presencia. Pero sea cual sea el caso, al menos gracias a la declaración de Rebecca, se sabe su paleta y cortes base, así como su personalidad más o menos relativa. Tiger's Eye! Little Lorimar! Beryl, Serpentine, and oh! Y en el séptimo lugar de piedras cuestionantes encontramos un triple empate, siendo ocupado por Ojo de Tigre, Berilo y Serpentina, joyas mencionadas brevemente por Bismuto en el capítulo Hecha de Honor, en concreto al mirar dichas joyas burbujeadas en lo alto de la sala ardiente, reconociéndolas al mero instante como sus antiguas compañeras Crystal Gem. Pero a diferencia de Larimar o Snowflake, quienes acabaron saliendo en Future luego de su mención, en el caso de Berilo y las otras, por desgracia nunca consiguieron tener una aparición formal, dejando así su aspecto y diseño en un completo misterio a los ojos de toda la audiencia, desconociéndose siquiera si se trataban de fusiones o gemas individuales de alguna clase.
y como siempre en estos casos, toca acudir a los confiables fanarts para hacerse una idea de su posible apariencia en la práctica. Con ojo de tigre seguramente siendo parecida a Jasper al ser un tipo de cuarzo, ya sea como una unión entre dos joyas guerreras o simplemente un cuarzo con estampado de temática tigre, similar a Biggs u Ocean Jasper que tenían patrones acorde al nombre de sus piedras. Y en el caso de Berilo, al ser un nombre muy genérico, es muy difícil asegurar su forma física como tal, pudiendo ser ya sea una gema pequeña al estilo acuamarina o una joya alta y estilizada como esmeralda, dejándola así como la más ambigua de las tres en este puesto. Y por último, en el caso de Serpentina, al tener un nombre asociado a serpientes, lo más lógico es pensar que su diseño general estaría ampliamente basado en ciertos rasgos de reptil, ya sea con un peinado estilo medusa o teniendo piel escamosa y mirada aguda, similar a una serpiente real, dejando así a esas tres gemas nombradas con tentativos diseños de fans que pese a no ser oficiales, sí que ofrecen una imagen mental bastante satisfactoria. The place to bring your wreck. Get your car repaired for cheap and fair without risking your neck. Camshafts. Y en el puesto 6 de joyas teóricas aparece la unión entre perla y bismuto Crystal Gem, lo que, pese a lucir inicialmente descabellado, tiene algo de sentido conforme a lo visto en Future, en específico durante el capítulo Bismuto Casual, donde esta muestra claros indicios de un apego cercano a Perla que va más allá de la amistad puramente platónica. Y dejando a un lado si eso tiene sentido narrativo o no, la cuestión es que dicho episodio plantó la semilla sobre una posible gema de fusión entre ambas, y pese a tener todas las piezas sobre la mesa, dicha unión no consiguió materializarse en el show, dejando así ese acercamiento como puro humo y a la audiencia entera como tonta al esperar ver una fusión que nunca llegó a la final. Pero por suerte tenemos a los famosos fanarts que llegan a salvar el día, los cuales muestran con todo detalle el diseño y hasta posible nombre de la hipotética fusión entre ambas Crystal Gems, que van desde piedras como Avalone o la poco conocida Molita, siendo ambas joyas orgánicas con paletas tornasol que irían como anillo al dedo para una combinación de bismuto y perla, siendo una mezcla literal de sus atributos gemísticos, así como naturalezas físicas y emocionales, un concepto que pese al buen potencial que tenía, nunca se aprovechó en la serie principal, ni siquiera a manera de guiño superficial. No te preocupes, estoy aquí para... Tranquilas, su amiga rockera Sunstone está a cargo. Y en la mitad del listado de gemas crípticas aparecen las enigmáticas Smokey y Sunstone 1.0, versiones alternas de fusiones con Steven, pero en su caso teniendo a Rose Cuarzo en la ecuación, de manera similar a Arcoiris original, que sí que fue presentada en un flashback principal, algo que si bien fue breve, mostró con suficiente detalle el diseño y aspecto pleno de esa magnífica unión, algo que por desgracia nunca ocurrió en el caso de Smokey ni Sunstone originales, dejándolas como una total interrogante de manera tanto visual así como literal, desconociéndose incluso si de hecho llegaron a existir durante el tiempo que Rose actuó como líder de las Gems, ya que a diferencia de la obsidiana original, que mínimo tuvo una silueta y relato canónico, en el caso de Smokey y la otra mencionada, no tuvieron ni por asomo alguna referencia sobre su creación a nivel oficial, dejando así a la interpretación de fans el tentativo diseño de ambas fusiones tan lejanas, con algunas siendo más fieles que otras, pero sin llegar a ofrecer el componente genuino que sí que habría tenido al verlas animadas a toda regla. Al final, tu madre solo pudo salvar a sus más cercanas amigas. Si no hubiera sido por su escudo, cielos, no lo sé. Y en el cuarto puesto de gemas imaginadas están todas las versiones corruptas de las Crystal Gems principales, o en otras palabras las formas bestiales de Garnet, Perla y Amatista, dejando solo fuera a Steven, ya que su versión corrupta sí que fue vista de mano del final de Future, por lo que, centrándonos en las otras, sus hipotéticos modos salvajes sin duda generan mucho interés por buena parte de la audiencia, y gracias a información indirecta de la propia obra, es posible saber su tentativo aspecto, al menos para Amatista y Perla corruptas. Con la primera, al ser una cuarzo, luciría como una bestia cuadrúpeda, similar a las salvajes Biggs y Ocean Jasper, pero en su caso siendo más pequeña y de tono morado, al ser esa su paleta cromática principal. Y en el caso de Perla, aunque menos conocido, sería un tipo de insecto similar a una polilla, tal y como se revela gracias a Perla Solitaria, cuya forma corrupta sí que es revelada de manera directa en el juego, la fábula fantasma. Por lo que al ser ambas joyas del mismo tipo, es lógico asumir que Perla principal sería una clase de insecto con alas en caso de sufrir el rayo de la corrupción. Y por último, en el caso de Rubí, Zafiro y Garnet, solo queda teorizar al no haber ninguna referencia exacta.
con las primeras dos siendo usualmente enmarcadas como bestias elementales, mientras que Garnet, al ser una fusión, su modo corrupto sería de tipo quimera, con 2 cabezas o algún rasgo dual muy evidente, lo que si bien no es muy fiable que digamos, al menos permite una imagen concisa de cómo se vería en su estado salvaje junto a sus compañeras, las cuales al ser joyas más comunes, tuvieron la suerte de tener equivalentes corruptas que reflejaron con mucha certeza el cómo se verían en esa misma forma. Una fusión se hace cuando 2 o más gemas se combinan en una, como yo. Fusionarse es muy difícil. Y en la medalla de bronce de joyas supuestas, encontramos a todas las contrapartes individuales de las gemas de fusión vistas, ya que según Rebecca y el staff de la serie, todas las fusiones presentadas también existen en la obra como gemas únicas y de una sola piedra, y siendo el mayor y más claro ejemplo de ello Garnet, cuyas variantes simples Gesonita, Demantoide y Piropo aparecen formalmente en los juegos de Steven como enemigas, o en el caso de Obsidiana, cuya versión única Copo de Nieve aparece de fondo en la etapa Future, casos que si bien responden dudas aisladas, dejan en intriga decenas de uniones más, cuyas contrapartes solitarias son un completo misterio para todos, al no haber sido presentadas en lo absoluto en la apretada agenda de la serie original. Pero gracias a los más que detallados fanarts, tenemos una visión cercana a cómo lucirían varias fusiones como joyas únicas, ya sea Alejandrita o Smoky Cuarzo, o cualquier otra fusión medianamente relevante, despejando así el misterio parcialmente al ofrecer un ejemplo referencial de gemas únicas en su modo individual, pudiendo compararlas de cierta manera a sus versiones canónicas y combinadas. Fusionémonos. ¡Por mis estrellas! Ah, lo entiendo. No estás lista, entiendo. En otra oportunidad. Y en la medalla de plata del especial tenemos a otra joya relacionada a fusiones, siendo esta la tan imaginada y soñada unión entre Garnet y Peridot, que fue implicada sutilmente en la segunda temporada de la obra. En concreto durante Bitácora 7152, cuando Peridot hacía reportes varios sobre sus vivencias en la Tierra, momento en donde tiene una charla con Garnet, donde le cuestiona su razón de permanecer como fusión, algo muy ajeno para ella al considerarlo una anomalía, al ser una unión de 2 joyas distintas. Y tras un acercamiento sincero de palabras, Garnet le ofrece fusionarse con ella para que así comprenda mejor sus motivaciones. Y aunque eso inicialmente asustó a Peridot, al final ella acepta intentarlo al querer conocer más sobre fusiones diversas, iniciando una torpe danza de fusión con Garnet, que pese a la sincera buena intención, termina en absoluto fracaso al no poder sincronizarse del todo, debido en parte a la gran inexperiencia de Peridot y el uso de sus ridículas plataformas para lucir más alta, dejando con ello su unión inacabada y a los fans con un gran nudo en la garganta al haberse perdido una fusión tan inesperada pero interesante. Y si bien es improbable verla en el canon a estas alturas, al menos gracias a los dichosos fanarts podemos vislumbrar versiones no oficiales de esa esperada y antigua unión, la cual, pese a no ser importante en la trama, sí que habría sido un guiño muy memorable al poder verla en una simple escena de pocos minutos, para así enfocar el cómo Peridot se había adaptado a la Tierra y abría lentamente su mente a nuevas alternativas. Cuando Rosa estaba destrozada, cuando nos abandonó, yo estaba ahí para ti. Y tú ahora usas tus poderes contra mí. Y en la medalla de oro de gemas soñadas encontramos a la ostentosa Diamante Verde, la supuesta y anhelada unión entre las conocidas Diamante Azul y Amarillo, cuya presencia es tan mítica que se teorizó por mucho tiempo que sería la enemiga principal de alguna temporada avanzada, o incluso como subjefa o aliada crucial en el tramo final de la obra, siendo una fusión con un masivo potencial que merecía tener una batalla a la altura de su expectativa, tal y como lo muestran las diversas animaciones fans que ofrecen una pequeña pero hermosa probada de lo que habría sido esa espectacular joya en la pantalla, teniendo una presencia radiante y luminosa de un vibrante tono verde estremecedor, con un poder potencialmente abrumador que sin duda habría valido la pena ver, al menos en una escena de lucha a toda regla, o como mínimo lanzando un ataque épico que definiera el destino o rumbo de la serie de alguna forma. Pero por desgracia eso nunca pasó, y la serie prefirió evangelizar a la Final Boss y flanderizar a Azul y Amarillo a más no poder, hasta hacerlas una mera burla y chiste de lo que alguna vez prometieron, y dejando a su gran e hipotética fusión como un simple sueño que seguramente nunca saldrá de los bellos fanarts. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video. No olviden dejar su like y de activar la campanita para que no se pierdan del siguiente contenido.
También me gustaría saber cuál de todas las posibles gemas nombradas es la que más habrían deseado ver en la pantalla, o si creen que hay alguna otra que merecía aparecer en esta lista. Y sin nada más que decir, me despido y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima!